Azafata llama a la policía por gemelos negros. Segundos después llega su padre. La azafata sostuvo firmemente su teléfono mientras hablaba con la policía. Oficiales, hay 2 chicas negras con billetes falsos en el avión. Estas fueron las palabras de Sharon Michei, la azafata principal, mientras permanecía de pie en la parte delantera de la cabina, con el rostro contorsionado por la indignación y el dedo apuntando como un arma hacia la segunda fila. Y allí, en los asientos 2A y 2B, estaban sentadas 2 pequeñas figuras. 2 niñas gemelas negras de 10 años, con sus rostros surcados por las lágrimas y sus pequeñas manos agarrándose con terror. Pronto, 2 agentes de policía se abrían paso a través del estrecho pasillo del vuelo 227, con sus botas pesadas contra el suelo alfombrado de la cabina de primera clase. Los pasajeros estiraron el cuello y los susurros recorrieron el avión como un reguero de pólvora. ¿Qué estaba pasando? ¿A quién venían a buscar? Estos niños tienen billetes fraudulentos, anunció Sharon en voz alta, su voz cortando los murmullos como un cuchillo. Están en primera clase ilegalmente. Arréstenlos. La cabina estalló en caos. Algunos pasajeros se inclinaron hacia adelante con entusiasmo, ávidos de drama. Otros se movieron incómodos en sus asientos, con la mirada perdida, sin querer involucrarse. Pero las 2 pequeñas niñas que estaban en el centro de todo solo podían sollozar, con la voz quebrada mientras suplicaban a los oficiales. No hicimos nada malo. La chica del 2A gritó y la desesperación le quebró la voz. Nuestras entradas son reales. Por favor. Su hermana asintió frenéticamente mientras las lágrimas corrían por sus redondas mejillas. Por favor, no nos lleves. Solo queremos ver a nuestro papá. Sharon Michei soltó una risa áspera y amarga que provocó escalofríos en cualquiera que prestara atención. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró a los oficiales con absoluta seguridad. Están mintiendo, dijo fríamente. Míralos. ¿De verdad crees que deberían viajar en primera clase? Obviamente, sus billetes son robados o falsos. Oficiales, quítenlos ahora. Un hombre en la 4ª fila asintió en señal de acuerdo. Finalmente pagué un buen dinero por la primera clase. Una mujer al otro lado del pasillo le susurró a su marido lo suficientemente fuerte para ser escuchada. Supe que algo andaba mal en el momento en que los vi aburridos. La policía se acercó. Las niñas se apretujaron hacia atrás en sus asientos. No hay donde correr, no hay donde esconderse. Un oficial extendió la mano. Algunos pasajeros incluso aplaudieron. Otros miraron hacia otro lado y su silencio fue ensordecedor. Y aquellas 2 niñas, inocentes y aterrorizadas, solo podían llorar y rezar para que alguien, cualquiera, les creyera. Pero esto es lo que nadie en ese avión sabía. Lo que Sharon Michei, con toda su autoridad y confianza, no podría haber imaginado. Lo que aquellos pasajeros esquilados y espectadores silenciosos no tenían ni idea de que estaba por venir. Estas pequeñas niñas no solo estaban diciendo la verdad sobre sus multas. Estaban a punto de hacer una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Antes de entrar en lo que sucedió después, si te gustan las historias sobre justicia y la defensa de lo correcto, presiona el botón de suscripción ahora mismo. No querrás perderte cómo se desarrolla esto. Escribe justicia y dinos desde donde estás mirando en los comentarios si te opones al racismo. Ahora, déjame llevarte de nuevo al lugar donde realmente comenzó esta pesadilla. 2 horas antes, cuando 2 niñas inocentes no tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Para entender lo que pasó en el vuelo 227, es necesario conocer a un hombre llamado David Morrison. A sus 45 años, David era todo lo que Estados Unidos dice celebrar, pero a menudo se niega a aceptar. Un multimillonario hecho a sí mismo, un empresario negro que convirtió a Morrison Luxury Airlines de la nada en una de las aerolíneas más respetadas del país. 15 años de jornadas de 18 horas en las que le dijeron que no 1000 veces, de demostrar su valía una y otra vez mientras otros recibían oportunidades en bandeja de plata. Pero todo el dinero, todo el éxito,
todos los elogios del mundo no pudieron llenar el vacío en su corazón. 18 meses antes, David había perdido a su esposa, Catherine. Una hermosa mujer blanca que lo había amado intensamente, que lo había apoyado en cada lucha, cada revés, cada comentario racista susurrado a sus espaldas en clubes de campo y cenas de negocios. El lupus se la llevó demasiado pronto, dejando a David solo para criar a sus hijas gemelas. Isabella y Sophia Morrison, 10 años, idénticas en apariencia, pero maravillosamente diferentes en personalidad. Isabella era la reflexiva, siempre leyendo, siempre haciendo preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Sophia era atrevida, rápida con las bromas y nunca conoció a un extraño. Ambos eran inteligentes, tenían buenos modales y se comportaban con una confianza tranquila que sus padres se habían esforzado por inculcarles. Y esa mañana en particular en Miami, ambas chicas estaban emocionadísimas. Era el cumpleaños de su padre, y por primera vez, volarían solos a Nueva York para sorprenderlo. Esa mañana, David Morrison estaba en su casa mirando a sus hijas preparar sus maletas de mano, y su corazón hacía algo que rara vez hacía. Estaba dudando. Había volado millones de millas. Era dueño de una aerolínea entera. Pero dejar que sus hijas de 10 años volaran sin él, eso fue diferente. Papá, ya hemos hablado de esto cientos de veces, dijo Isabella, poniendo los ojos en blanco de esa manera. Solo un niño de 10 años puede hacerlo. Conocemos todas las reglas. Sophia cerró la cremallera de su mochila y adoptó una pose segura. Somos chicas Morrison. Podemos manejar cualquier cosa. David sonrió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Tenía una reunión de negocios crucial en Nueva York esa mañana, una que no podía reprogramar y que lo obligó a volar la noche anterior. Las vacaciones de primavera de las chicas habían coincidido perfectamente para que se unieran a él para la celebración de su cumpleaños. Él lo había arreglado todo personalmente. Billetes de primera clase en su propia aerolínea, asientos 2A y 2B justo delante, donde la tripulación podía vigilarlos. Incluso había llamado con antelación a operaciones para asegurarse de que todo estuviera listo. Se arrodilló frente a sus hijas, tomando una pequeña mano de cada una de ellas. Escúchame. Ustedes dos son las chicas más inteligentes y valientes que conozco. Pero el mundo no siempre ve lo que yo veo cuando te miro. ¿Lo entiendes? Las muchachas asintieron solemnemente. Ya habían tenido versiones de esta conversación antes. Recuerde, continuó David, con la voz cargada de emoción. Sois chicas Morrison. Mantened la cabeza en alto. Pase lo que pase, no importa lo que digan los demás, no importa cómo te miren los demás, perteneces al lugar que elijas. Lo sabemos, papá, dijo Isabella suavemente. Te veré en Nueva York en unas horas, dijo David, forzando la alegría en su voz. Y vamos a tener la mejor celebración de cumpleaños de la historia. Lo que David Morrison no sabía mientras veía a sus hijas dirigirse al aeropuerto era que había cometido un pequeño descuido. Había llamado a operaciones para organizar su vuelo. Había confirmado sus boletos, sus asignaciones de asientos, su condición de menores no acompañados, pero nunca había hablado directamente con la tripulación de cabina. Nunca les dije quiénes eran realmente estas dos niñitas. Había asumido, como muchos de nosotros, que el profesionalismo y los procedimientos adecuados serían suficientes. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que podía ser esa suposición. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Miami, en la sala de reuniones de la tripulación de Morrison Luxury Airlines, se desarrollaba una mañana muy diferente. Sharon Michey estaba sentada en la última fila, revisando su teléfono y apenas escuchando la sesión informativa previa al vuelo. A sus 52 años, Sharon llevaba 20 años en la aviación. Ella había visto cambiar la industria, la había visto evolucionar y, si era honesta, odiaba la mayoría de esos cambios. Odiaba especialmente trabajar para Morrison Luxury Airlines. Ella nunca lo diría en voz alta, no directamente.
Pero el resentimiento bullía justo debajo de su sonrisa practicada. Una aerolínea propiedad de una persona negra, un director ejecutivo negro que era más joven que ella, más rico de lo que jamás sería, más exitoso del que jamás podría soñar. Y últimamente, sentía que dondequiera que iba, la pasaban por alto, la dejaban de lado, la hacían sentir obsoleta. El mes pasado, la habían pasado por alto para el puesto de azafata senior. El trabajo había recaído en una mujer negra más joven, alguien con la mitad de la experiencia de Sharon. Al menos así lo vio Sharon. La aerolínea lo había calificado como una forma de promover nuevos talentos y liderazgo diverso. Sharon lo llamó de una manera completamente diferente, aunque solo en la privacidad de sus propios amargos pensamientos. Y luego estaba su vida personal, que había implosionado espectacularmente. Su marido, con quien llevaba 15 años casada, la había abandonado hacía 6 meses. La dejó por una mujer negra entre todas las cosas. La humillación había sido asfixiante. El divorcio se estaba poniendo cada día más feo, y Sharon estaba perdiendo dinero en abogados mientras veía a su exmarido jugar a la familia feliz con alguien nuevo. Las nuevas contrataciones que promueven la diversidad son algo realmente especial. No. Sharon murmuró algo a Robert, el asistente de vuelo sentado a su lado. Robert tenía 55 años, era blanco y compartía la nostalgia de Sharon por cómo solían ser las cosas. Robert sonrió. Cuéntamelo. En mi época, uno tenía que ganarse realmente el puesto. Al otro lado de la habitación, Kesa, una azafata negra de 28 años, se movió incómoda. Ella había escuchado comentarios como ese antes, generalmente susurrados lo suficientemente fuerte para que ella pudiera captarlos. Ella nunca dijo nada. ¿Cuál era el punto? Solo haría las cosas incómodas y ella necesitaba este trabajo. James, un hombre de 30 años, de ojos amables y sonrisa fácil, intentó redirigir la conversación. Entonces, parece que tendremos un vuelo completo hoy. Debería ser una navegación tranquila. Sharon apenas lo reconoció. Ella todavía estaba revisando los mensajes de texto de su abogado. Cada mensaje era un recordatorio de lo mucho que se había derrumbado su vida. La sesión informativa finalizó y la tripulación se dirigió a la puerta. Sharon siguió los pasos mecánicamente. Sonríe, saluda, revisa. Sonríe, saluda, revisa. Ella había hecho esto 10.000 veces. Ya no significaba nada. En la puerta estaba sucediendo algo hermoso que Sharon no pudo presenciar. María, una dulce agente de Puerta Latina con una cálida sonrisa, estaba registrando a 2 niñas que viajaban solas. Isabella y Sofía Morrison estaban de pie en el mostrador, con su documentación perfectamente organizada y sus mochilas a juego limpias y ordenadas. «¿Es mi primera vez volando sola?», preguntó María con suavidad. «Sí, señora», respondió Isabella cortésmente. «Vamos a Nueva York a ver a nuestro papá. Es su cumpleaños», añadió Sofía, prácticamente saltando de emoción. El corazón de María se derritió. Ella procesó sus boletos cuidadosamente, verificó 2 veces su estatus como menores no acompañados y los acompañó personalmente por la pasarela hasta el avión. Estos no eran unos pasajeros cualquiera. Estos eran los hijos preciosos de alguien, y María iba a asegurarse de que se sintieran seguros y cuidados. En la puerta del avión, María encontró a James haciendo sus comprobaciones previas al embarque. «James, tengo 2 pasajeras muy especiales para ti, Isabella y Sofía, que vuelan a Nueva York». El rostro de James se iluminó inmediatamente. «Bueno, hola. Es mi primera vez en primera clase», asintió Isabella, de repente un poco tímida ahora que estaban en el avión. «Nuestro padre quería que estuviéramos cómodos», explicó Sofía. Luego añadió, con el orgullo inocente de un niño. «Es dueño de la aerolínea, así que quiere asegurarse de que todo sea perfecto». James sonrió, encantado por lo que asumió era la imaginación de un niño. Los niños dijeron las cosas más dulces.
Él pensó que estaban jugando a fingir. Quizás imaginaban que su padre era alguien importante. Fue adorable. Bueno, tu papá tiene un gusto excelente, dijo James cálidamente. Vamos a acomodarlos a ustedes dos en los mejores asientos del avión. Los condujo a los asientos 2A y 2B, justo en la parte delantera de la primera clase. Les ayudó a guardar sus mochilas, se aseguró de que sus cinturones de seguridad estuvieran bien abrochados y les trajo libros para colorear y jugo de manzana sin que ellos siquiera se lo pidieran. ¿Ustedes dos necesitan algo en absoluto? Simplemente presiona este botón aquí. Bueno. James les mostró el botón de llamada. Estoy aquí para asegurarme de que tengas el mejor vuelo de tu vida. Isabella y Sofía sonrieron radiantes. Esto iba exactamente como su papá había prometido. Estaban a salvo. Fueron atendidos. Estaban bien. Pero entonces Sharon Michei subió al avión. Estaba haciendo su recorrido estándar previo al vuelo, revisando los compartimentos superiores, contando pasajeros, asegurándose de que todo estuviera en orden. Su mente estaba en otra parte. Todavía está dándole vueltas al último mensaje de su abogado y todavía está amargada por el ascenso que no consiguió. Todavía enojada con un mundo que parecía decidido a dejarla atrás. Y entonces los vio. Dos pequeñas niñas negras en primera clase en los asientos 2A y 2B, luciendo cómodas, como si pertenecieran a ese lugar. La cara de Sharon se distorsionó. Fue sutil, el tipo de expresión que ocurre en una fracción de segundo, pero James lo captó. Observó cómo los ojos de Sharon se entrecerraban, observó cómo su mandíbula se tensaba, observó cómo algo oscuro parpadeaba en sus rasgos. Sharon marchó hacia la cocina con voz aguda y baja. ¿Quién los autorizó en primera clase? James parpadeó, confundido. Perdón. ¿Qué? Esas dos chicas en 2A y 2B. Siseó Sharon. ¿Cómo consiguieron billetes de primera clase? Son menores no acompañados, explicó James con calma. María desde la puerta los acompañó. Todo ha sido procesado. Sus billetes son legítimos. Los labios de Sharon se presionaron en una fina línea. Ella miró a James como si él acabara de decirle que el cielo era verde. Voy a comprobarlo. Y así, sin más, las ruedas se pusieron en movimiento. Se hicieron suposiciones. El sesgo se activó. Y dos inocentes niñitas sentadas tranquilamente en sus asientos coloreando dibujos para regalarle a su padre por su cumpleaños no tenían idea de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Si sientes que la tensión va en aumento, si ya estás preocupado por Isabella y Sofía, entonces debes suscribirte ahora mismo porque lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. Pulsa el botón de suscripción para no perderte ni un solo momento de esta historia. Y aquí está mi pregunta para ti. ¿Alguna vez te han tratado injustamente por tu apariencia? ¿Qué hiciste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero saber de ti porque lo que Sharon Michei estaba a punto de hacer iría mucho más allá de la simple mala educación. Se convertiría en una pesadilla que dos niñas de 10 años nunca olvidarían. Sharon Michei no caminó hacia Isabella y Sofía. Ella marchó. Sus tacones resonaban contra el suelo con golpes bruscos y deliberados. Cada paso irradiaba autoridad y sospecha. Las niñas levantaron la vista de sus libros para colorear y sus sonrisas inocentes se desvanecieron al ver la expresión de su rostro. Disculpen, chicas, dijo Sharon, con su voz llena de falsa cortesía. Hubo un error. Estos asientos son para pasajeros premium. Isabella, siempre tan educada, se enderezó. Somos pasajeros premium. Nuestros boletos, déjenme ver sus tarjetas de embarque. Sharon la interrumpió, extendiendo la mano como un oficial de policía exigiendo una identificación. Sofía sacó con cuidado los billetes de su mochila y se los entregó. Todo estaba allí, billetes de primera clase adecuados, tarjetas de embarque legítimas, asignaciones de asientos 2A y 2B, todo perfectamente en orden. Pero Sharon los estudió como si fueran falsificaciones, dándoles vuelta, sosteniéndolos contra la luz.
Sus ojos se entrecerraron con evidente sospecha. Las niñas observaban confundidas y cada vez más asustadas. Deben ser errores, dijo finalmente Sharon, con un tono que dejaba claro que ya había decidido la verdad. ¿Cómo pudieron ustedes dos pagar la primera clase? Nuestro papá los compró, respondió Isabella simplemente. Porque era la simple verdad. Los labios de Sharon se curvaron en algo entre una sonrisa burlona y una mueca de desprecio. Estoy segura de que sí, dijo ella, con una condescendencia tan marcada que podría cortarse con un cuchillo. ¿Dónde está tu padre? Está en Nueva York, explicó Sofía mientras su voz empezaba a temblar. Nos reuniremos con él allí. Sharon se cruzó de brazos. Entonces, ¿viajas solo en primera clase? No me parece. James, que estaba observando desde la cocina, ya no podía permanecer callado. Dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. Sharon, sus boletos son válidos. El agente de la puerta confirmó todo. Son menores no acompañados y con documentación en regla. Sharon ni siquiera lo miró. Mantente fuera de esto, James. Algo no está bien aquí. Pero James ya no era el único que miraba. Los pasajeros de primera clase estaban subiendo a bordo, pasando junto a este enfrentamiento, y sus reacciones pintaron un panorama inquietante de quienes somos como sociedad. El señor y la señora Patterson, una pareja blanca y adinerada de unos 60 años, se detuvieron en el pasillo, con el rostro contraído por un inmediato disgusto. La señora Patterson apretó más fuerte su bolso de diseño como si la mera presencia de esos niños representara una amenaza para sus pertenencias. Disculpe, dijo la señora Patterson en voz alta, dirigiéndose a Sharon. Pagamos un dineral por primera clase. Esto es inaceptable. Richard Cole, un hombre de negocios blanco de unos 40 años, dejó caer su maletín con un golpe audible. ¿Cómo lograron pasar la seguridad? Exigió como si las niñas de 10 años fueran algún tipo de amenaza para la seguridad. Pero no todos eran odiosos. Marcus y Diane Johnson, una pareja de ancianos negros de unos 70 años, comprendieron inmediatamente lo que estaba sucediendo. Habían vivido cosas peores. Habían visto esta película antes. Esos niños tienen todo el derecho a estar aquí si tienen entradas, dijo Marcus con firmeza, su voz cargada con el peso de décadas de luchar estas mismas batallas. La señora Patterson se volvió hacia él. Oh, por favor, míralos. Claramente no pertenecen. Y ahí estaba, la parte tranquila dicha en voz alta. No es que las chicas no hubieran seguido los procedimientos, no es que sus boletos no fueran válidos, sino que no parecían pertenecer al lugar. Que el color de su piel los descalificaba para viajar en primera clase, independientemente de lo que dijeran sus boletos. Jennifer Wu, una mujer asiático-estadounidense de unos 35 años, estaba sentada en su asiento, observando cómo se desarrollaba todo. Ella se sintió incómoda. Ella sabía que esto estaba mal, pero no dijo nada. Ella bajó la mirada hacia su teléfono y fingió estar absorta en sus correos electrónicos, convenciéndose a sí misma de que no le correspondía involucrarse. Sara Martínez, una abogada latina de unos 30 años, tuvo una reacción diferente. Ella sacó su teléfono silenciosamente y comenzó a grabar. Había visto suficiente injusticia en su carrera como para saber que la documentación importaba, la evidencia importaba y estas pequeñas niñas iban a necesitar ambas. Sharon, envalentonada por el apoyo de los Patterson y Richard Cole, enderezó los hombros. Voy a resolver esto, anunció como si fuera una heroína protegiendo el avión de alguna terrible amenaza. Ella regresó a la cocina y cogió el teléfono, marcando operaciones con golpes agudos y enojados en el teclado. Cuando alguien respondió, su voz era cortante y exigente. Soy Sharon Michey, azafata principal del vuelo 227. Necesito una explicación sobre dos pasajeros en los asientos 2A y 2B. Dos niños con boletos de primera clase que no tienen sentido. Hubo una pausa. Entonces se escuchó la voz confusa del gerente de operaciones.
Esos son boletos legítimos comprados directamente por el señor Morrison. El rostro de Sharon palideció y luego se sonrojó. David Morrison, nuestro dueño. Sí. El gerente de operaciones confirmó. ¿Hay algún problema? La mente de Sharon daba vueltas. David Morrison había comprado estos boletos. Eso no tenía sentido. Eso no podía tener sentido a menos que... Pero no se permitió terminar esa idea. No podía porque terminar esa idea significaría admitir que había hecho una suposición racista terrible. Y Sharon Michei no estaba lista para admitirlo. Debe haber un error, dijo con firmeza. Me encargo. Colgó antes de que el gerente de operaciones pudiera decir otra palabra. Antes de que pudiera explicar que esos no eran solo boletos comprados por David Morrison. Eran boletos para David. Las hijas de Morrison. Sharon regresó con Isabella y Sofía con renovada convicción. Su negación alimentaba su agresión. Chicas, necesito que cambien a clase económica. Estos asientos son necesarios. Sofía abrió los ojos de par en par con miedo. Pero estos son nuestros asientos. Nuestro papá. Tu papá no está aquí. Sharon espetó. Muévanse ya. Isabella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero recordó lo que su padre le había dicho esa mañana. Mantén la cabeza en alto. Eres una chica Morrison. Por favor, dijo con la voz quebrada. Por favor, solo llama a nuestro papá. Su número es... Sharon la interrumpió con un gesto brusco. No voy a llamar a nadie. Tienen 30 segundos para moverse o llamaré a seguridad. Fue entonces cuando Diane Johnson se puso de pie. Esta mujer de 70 años que marchó en Selma, que luchó por los derechos civiles cuando podían matarte, no iba a permitir que esto sucediera. No bajo su supervisión. Esto es indignante. La voz de Diane resonó por la cabina. Esos bebés no han hecho nada malo. Marcus estaba junto a su esposa. ¿Dónde está su supervisor?, exigió. Sharon se volvió hacia ellos con una furia apenas contenida. Soy la supervisora de este vuelo y les estoy diciendo que se muevan. Sara Martínez, todavía grabando, habló por primera vez. Estoy documentando esto, dijo con calma. Su teléfono apuntaba directamente a Sharon. El rostro de Sharon se contorsionó de rabia. Guarden eso o también las expulsarán. Pero las dos niñas en el centro de esta pesadilla no se movían porque algo había cambiado en Isabella. Pensó en su madre, quien le enseñó a defenderse. Pensó en su padre, quien le dijo que pertenecía a donde quisiera estar. Y encontró un coraje que no sabía que tenía. No nos movemos, dijo Isabella, con voz baja pero firme. Estos son nuestros asientos, nos los compró nuestro papá. Sofía, inspirada por la valentía de su hermana, sacó su iPad. Puedo enviarle un mensaje ahora mismo, dijo, moviendo los dedos. Te dirá que se supone que debemos estar aquí. Pero Sharon fue más rápida. Se abalanzó y le arrebató el iPad de las manos a Sofía. Nada de dispositivos hasta que verifique que sus boletos son reales, dijo, sosteniendo el iPad sobre su cabeza, fuera de su alcance. Ambas rompieron a llorar. Lágrimas de verdadero desconsuelo y terror. El tipo de llanto que surge al sentirse impotente, asustado y completamente incomprendido. Y fue entonces cuando Robert, el otro azafato racista, decidió echar leña al fuego. Apareció detrás de Sharon como el secuaz de un villano. Sharon tiene razón, dijo lo suficientemente alto para que los demás pasajeros lo oyeran. Probablemente estén utilizando tarjetas de crédito robadas. Se oye hablar de este tipo de cosas todo el tiempo. Richard Cole asintió con entusiasmo. Vi un reportaje sobre niños que estaban siendo utilizados para cometer fraudes con boletos. Es toda una operación. La señora Patterson jadeó dramáticamente. Dios mío, probablemente sean víctimas de trata. Alguien debería llamar a la policía. Las acusaciones volaron como dagas, cada una más absurda que la anterior.
Cada uno de ellos se adentra más profundamente en dos pequeñas niñas que no habían hecho nada malo excepto existir siendo negras. Kesa, la joven azafata negra que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente encontró su voz. Sharon, esto está yendo demasiado lejos, dijo, dando un paso adelante. Son solo niños. Sharon se giró con los ojos encendidos. ¿Estás cuestionando mi autoridad? Y así, de repente, el coraje de Kesa se evaporó. Ella dio marcha atrás. La vergüenza inunda su rostro. Sabía que debía hacer más, decir más y luchar con más fuerza. Pero el miedo al conflicto, el miedo a perder su trabajo, el miedo a causar revuelo la hicieron guardar silencio. Fue un silencio del que se arrepentiría durante el resto de su vida. James lo intentó una vez más. Déjame llamar a operaciones nuevamente, suplicó. Podemos aclarar esto en 2 segundos. No. Sharon gritó. Voy a llamar a la policía del aeropuerto. Estos billetes son fraudulentos. Estoy segura. Sacó su teléfono y marcó, con las manos temblorosas por la adrenalina y la ira santurrona. Sí, necesito que la policía vaya a la puerta C7 inmediatamente. Tenemos un problema con billetes fraudulentos y menores potencialmente en peligro. Pero lo que Sharon no sabía, lo que no podía saber porque había estado demasiado ocupada siendo cruel, era que Sofía había sido rápida. En esos pocos segundos antes de que Sharon le arrebatara el iPad, Safia había logrado enviar un mensaje. Solo un mensaje a un contacto llamado papá. El mensaje era simple, desesperado y desgarrador. Papá, ayuda. La azafata dice que nuestros billetes son falsos. Va a llamar a la policía. Tenemos miedo. En la ciudad de Nueva York, en una sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 42 de un rascacielos de Manhattan, el teléfono de David Morrison vibró contra la mesa. Estaba en medio de una crucial reunión de la junta directiva, rodeado de ejecutivos y abogados que discutían una fusión que podría cambiar el futuro de su empresa. Pero cuando David miró su teléfono y vio el mensaje de su hija, la sala entera desapareció. La fusión no importaba. Los ejecutivos no importaban. Nada importaba excepto que alguien amenazaba a sus hijas. Su rostro pasó de cálido y comprometido a frío como una piedra en menos de 1 segundo. Se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. Caballeros, dijo David con una voz mortalmente tranquila. Ya terminamos. Su director financiero parecía confundido. David, ¿qué ocurre? David ya estaba agarrando su chaqueta, dirigiéndose a la puerta. Alguien está amenazando a mis hijas en mi avión. Estaba marcando antes incluso de salir de la sala, sus dedos moviéndose con precisión mecánica. ¿En qué vuelo van Isabella y Sofía?, preguntó cuando respondió su jefe de operaciones. Vuelo 227. ¿Quién es la azafata principal? Hubo una pausa. Sharon Mitchell, señor. La mandíbula de David se tensó con tanta fuerza que podría haber roto diamantes. Está despedida ahora mismo. Estoy en camino a JFK. Haga que la seguridad del aeropuerto reciba al avión y me traiga a todos los miembros de la junta que tenemos en Nueva York. Todos. Los quiero en esa puerta. Colgó y echó a correr. De regreso en el vuelo 227, la policía estaba abordando. La oficial Williams, una mujer negra de unos 30 años, y el oficial Peterson, un hombre blanco de unos 40 años, caminaron por el pasillo. Sharon estaba parada al frente de la primera clase, señalando a Isabella y Sofía como si fueran criminales. Agentes, gracias por venir, dijo Sharon, con la voz llena de falsa preocupación. Estas 2 chicas van en primera clase con lo que creo que son billetes fraudulentos. La agente Williams se acercó a las chicas con suavidad, con el corazón roto al ver sus rostros bañados en lágrimas. Hola, cariños, dijo en voz baja, arrodillándose a su altura. ¿Cómo se llaman? Isabella Morrison, sollozó Isabella. Esta es mi hermana, Safia.
La agente Peterson arqueó las cejas. Morrison, como en Morrison Luxury Airlines. Sofía asintió frenéticamente, con la esperanza inundando su rostro. Nuestro papá es el dueño de la aerolínea. Él compró nuestros billetes. No nos creerá. La agente Williams sacó su tableta, sus dedos recorriendo la pantalla. Abrió el manifiesto de vuelo, los registros de compra de billetes, la base de datos de pasajeros, y con cada pantalla, su expresión se ensombrecía. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró a Sharon, luego a las chicas, luego a su tableta como si no pudiera creer lo que veía. Señora, dijo la agente Williams lentamente, poniéndose de pie y mirando hacia Sharon. Estos boletos fueron comprados directamente por David Morrison, el dueño de esta aerolínea, y según los contactos de emergencia listados, estas son sus hijas. La cabina quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Marcus Johnson no pudo evitarlo. ¡Aleluya!, gritó, con la voz llena de reivindicación y alegría. Pero Sharon no había terminado. No podía terminar. Porque admitir que se había equivocado ahora significaría admitir que todo lo que había hecho se había basado únicamente en prejuicios y odio. Eso es imposible, dijo Sharon, alzando la voz. Se lo habría dicho a la tripulación. Debe haber algún error. El oficial Peterson, que había estado observando el rostro de su compañero, había visto suficiente. Señora, lo hemos verificado todo. Estas niñas son exactamente quienes dicen ser. Sara Martínez se puso de pie, con su teléfono aún grabando. Tengo todo esto grabado, anunció. Cada palabra, cada acusación, esto es discriminación, acoso a menores y abuso de autoridad. Sharon miró a su alrededor desesperada, presa del pánico. Los pasajeros que, los oficiales que la sostenían ahora guardaban silencio, apartando la mirada. Los oficiales la miraban con asco. Las dos niñas a las que había aterrorizado lloraban más fuerte que nunca. No, debe haber un error, balbuceó Sharon. Solo estaba siendo minuciosa. Solo estaba haciendo mi trabajo. La oficial Williams se acercó, con voz tranquila pero firme. Perseguiste a dos niñas de 10 años y las aterrorizaste. Eso es lo que hiciste. La verdad flotaba en el aire, innegable y condenatoria. Y en algún lugar sobre el Atlántico, David Morrison iba en un coche a toda velocidad hacia el aeropuerto JFK, con los nudillos blancos mientras agarraba su teléfono, la furia y el miedo arremolinándose en su pecho. El ajuste de cuentas se acercaba. Si tu corazón late fuerte ahora mismo, si sientes que la tensión aumenta, entonces necesitas suscribirte porque lo que sucederá cuando David Morrison llegue a esa puerta te dejará sin palabras. Suscríbete ahora mismo. No te pierdas lo que viene a continuación porque Sharon Michey estaba a punto de aprender que algunos errores son irreversibles y algunos padres no. Quiero cruzar. La voz del capitán resonó por el intercomunicador. Profesional pero tensa. Damas y caballeros, tenemos una situación que debe resolverse antes de la salida. Disculpen la demora. Los pasajeros estaban cada vez más inquietos. Revisaban sus teléfonos. Interceptaban sus relojes. Y la tensión en primera clase era tan densa que casi se ahogaba. Richard Cole alzó las manos con frustración. Esto es ridículo. Saquen a esos niños para que podamos irnos. Diane Johnson se volvió contra él con toda la fuerza de 70 años de justa ira. Esos niños pertenecen aquí más que tú. Su padre es el dueño de esta aerolínea. Las palabras resonaron por la cabina como una descarga eléctrica. El rostro de la señora Patterson palideció. Agarró el brazo de su esposo, su voz un susurro de pánico. Dios mío, Robert, ¿has oído eso? ¿Oíste lo que dijo? La noticia corrió como la pólvora por primera clase. Los pasajeros que habían estado revisando sus teléfonos ahora susurraban con urgencia a sus compañeros de asiento. Aquellos que vitoreaban a las chicas que los habían retirado de repente estaban muy interesados en mirar a cualquier lado menos a Isabella y Sofía. Jennifer Gu,
La mujer, que permaneció en silencio durante todo el incidente, sintió una opresión en el pecho. Miró a Sara Martínez, quien la miró fijamente con una mirada cómplice. «Debería haber dicho algo», susurró Jennifer. La respuesta de Sara fue tranquila pero cortante. «Sí, deberías haberlo hecho». En la cocina, Sharon Michey estaba sufriendo un colapso total. Le temblaban las manos. Respiraba entrecortadamente, presa del pánico. La realidad de lo que había hecho finalmente estaba calando hondo. Kesa estaba de pie a su lado. Su voz era una mezcla de incredulidad y horror. «Sharon, ¿qué has hecho? Esas sí son las hijas de Morrison». Los ojos de Sharon estaban desorbitados. ¿Cómo iba a saber que no lo parecían? James dio un paso adelante, su rostro amable ahora duro como una piedra. No se parecía a lo que Sharon dijo. Sharon no podía, porque decirlo en voz alta lo haría real. La convertiría en racista, la convertiría en la villana, y no podía afrontar esa verdad. Robert, el otro asistente que había apoyado la crueldad de Sharon, intentaba discretamente escabullirse, mimetizarse con el entorno, fingir que nunca había participado en esto. Mientras tanto, cerca de la parte delantera del avión, los oficiales Williams y Peterson seguían con las gemelas. Su presencia era un pequeño consuelo en el caos. «Tu papá está de camino», dijo el oficial Williams con suavidad, acariciando el cabello de Sofía. «Está muy orgulloso de lo valiente que has sido». Sofía levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. «Está enojado». El oficial Peterson no pudo evitar reírse entre dientes, aunque no había humor en ello. «Oh, está enojado, pero no con ustedes dos». Pasaron 45 minutos, los 45 minutos más largos de la vida de Sharon Michey. El avión estaba en la puerta sin ir a ninguna parte mientras cada pasajero se agitaba más y cada tripulante. El miembro se aterrorizó aún más. Y entonces, a través de las ventanas de la terminal, los pasajeros vieron algo que los hizo callar. 3 todoterrenos negros se detuvieron en la pista. No en las zonas de pasajeros habituales. Justo al lado del avión, el tipo de llegada reservada para dignatarios y emergencias. David Morrison salió del vehículo central como una fuerza de la naturaleza. Vestía un traje impecable que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero no era el traje lo que llamaba la atención. Era el hombre mismo. 1.8 metros de furia controlada y protección paternal. A su lado estaba su directora de operaciones, Patricia Freeman, una mujer negra de unos 50 años que parecía capaz de desmantelar una empresa con un solo memorando. Su jefe de recursos humanos, James Chen, un hombre asiático estadounidense de unos 40 años con una tableta en la mano, documentándolo todo. Su asesor legal, Marcus Thompson, un hombre negro de unos 50 años cuya sola presencia gritaba, demanda, y 3 miembros de la junta, cada uno más poderoso que el anterior. El gerente de operaciones del aeropuerto corría junto a ellos, disculpándose. Profusamente, casi se trababa con sus propias palabras. El rostro de David Morrison era una máscara de furia controlada. Cada paso que daba irradiaba autoridad. Cada respiración parecía hacer vibrar con fuerza el aire a su alrededor. Subió al avión y la cabina quedó en completo silencio. Incluso los bebés que lloraban parecían presentir que algo monumental estaba sucediendo. Sus ojos recorrieron la primera clase con precisión láser, pasando junto a los pasajeros boquiabiertos, junto a la tripulación aterrorizada, hasta que se posaron en 2 pequeñas figuras cerca de la parte delantera. Isabella Sofía. Su voz se quebró levemente, lo suficiente para revelar al padre debajo del multimillonario. Las chicas se abalanzaron sobre él. Corrieron por el pasillo como si sus vidas dependieran de ello, como si él fuera el único refugio seguro en una tormenta que había intentado ahogarlas. David Morrison se arrodilló y abrazó a sus hijas, abrazándolas con tanta fuerza que era como si pudiera absorber su dolor. «Papá», sollozaron al unísono. «¿Estás herida?» Su voz era suave ahora, dulce, solo para ellas.
Alguien te tocó. Isabella negó con la cabeza contra su pecho. No, pero fue tan mala, papá. Dijo que éramos mentirosos. La voz de Sofía quedó amortiguada por su hombro. Tomó mi iPad y dijo que nuestros billetes eran falsos. David les besó la cabeza a ambos y luego les dio 3 palmaditas en la espalda a cada uno. Tap, tap, tap. La señal que lo significaba todo. La señal que su madre había iniciado. Te quiero, te quiero, te quiero. Y entonces, todavía con sus hijas en brazos, David Morrison se puso de pie. Y al ponerse de pie, todo en él cambió. El amable padre desapareció. En su lugar estaba el empresario multimillonario, el dueño de la aerolínea, el hombre que construyó un imperio de la nada y no iba a dejar que nadie amenazara lo que amaba. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. ¿Dónde está Sharon Michey? Sharon salió de la cocina con piernas temblorosas, el rostro pálido como la muerte. La boca de Sharon se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Señor Morrison, puedo explicarlo. La voz de David era gélida. Cada palabra colocada con precisión. Cada sílaba con el peso de una autoridad absoluta. Explíquelo. Explíquelo cómo. Aterrorizar a mis hijas de 10 años. Explíquenme cómo las llamaron mentirosas. Explíquenme cómo las acusan de fraude. Por favor, las escucho. Sharon tartamudeaba, buscando excusas como una mujer que se ahoga y se agarra a un clavo ardiendo. No sabía que eran sus hijas. No se lo dijeron a la tripulación. No debería tener que decírselo. David la interrumpió, alzando ligeramente la voz. Tenían billetes válidos. Tenían la identificación correcta. Respondieron a todas las preguntas con sinceridad, pero usted decidió que no debían viajar en primera clase. ¿Por qué? Estaba siguiendo el protocolo. Marcus Thompson, el abogado, se adelantó con su tableta. No, no lo estaba haciendo. Revisé las grabaciones. Violaron 6 políticas de la compañía y al menos 3 regulaciones federales sobre el trato a menores. Patricia Freeman, la directora de operaciones, añadió su voz. También ignoraron la confirmación directa de operaciones de que sus billetes eran válidos. David se acercó un paso más a Sharon. Lo preguntaré de nuevo, señorita Michey. ¿Por qué no creyó el silencio de mi hija? Denso, sofocante. Silencio. David respondió a su propia pregunta, y cada palabra fue un martillazo. Te diré por qué. Porque miraste a 2 niñas negras y decidiste que no podían pertenecer a primera clase. Viste el color de su piel e hiciste suposiciones. Las viste como amenazas, como fraudes, como problemas que debían eliminarse. Sharon estaba llorando ahora, con lágrimas corriendo por su rostro. Eso no es justo. Diane Johnson se levantó de su asiento, su voz resonando con la verdad. Es completamente justo. Lo vi. Todos lo vimos. Sara Martínez levantó su teléfono. Grabé todo el asunto. Fuiste discriminador desde el primer momento. La voz de Marcus Johnson tembló de emoción. Traumatizaste a estos bebés. David dirigió su atención al resto de la tripulación. ¿Quién más participó en esto? Robert intentó hacerse pequeño, intentó desaparecer en la cocina, pero los pasajeros lo señalaban ahora. La multitud se había girado. Esa estuvo de acuerdo con ella. Un pasajero gritó. Los ojos de David encontraron a Robert como un depredador que detecta a su presa. ¿Nombre? La voz de Robert era apenas un susurro. Robert Chen, señor. Pero yo solo apoyaba a mi colega. James Chen, el jefe de recursos humanos, no lo dejó terminar. Ya está. Seguridad. Que lo saquen. 2 agentes de seguridad se adelantaron y escoltaron a Robert fuera del avión. No se resistió. Ni siquiera pudo mirar a los gemelos al pasar junto a ellos. David se giró hacia James, el amable auxiliar de vuelo que intentó detenerlo. Intentaste intervenir. James asintió con nerviosismo. Sí, señor. Le dije que sus billetes eran válidos. Intenté detenerla.
La expresión de David se suavizó ligeramente. Gracias. Estás ascendido. Informar a Recursos Humanos mañana. Entonces sus ojos encontraron a Kesa, que estaba parada en las sombras, con la vergüenza escrita en todo su rostro. ¿Y tú? David preguntó. La voz de Kesa se quebró. Hablé una vez, pero luego me quedé callado. Tenía miedo del conflicto. Lo siento mucho. La respuesta de David fue firme e inflexible. Tenía miedo de que hubiera conflictos mientras mis hijos sufrían abusos. Esto no es suficiente. Está suspendido. Pendiente de revisión. El miedo no es excusa para la complicidad. Kesa asintió, las lágrimas cayeron, sabiendo que merecía cada palabra. Luego David Morrison se dirigió a toda la cabina de primera clase. Cada pasajero, cada testigo, cada persona que jugó un papel en esta pesadilla. A aquellos de ustedes que defendieron a mis hijas, el señor y la señora Johnson. Señorita Martínez, tiene usted mi eterna gratitud. Tus vuelos en esta aerolínea son gratuitos de por vida. Marcus Johnson hizo un gesto de desdén con la mano. Simplemente estábamos haciendo lo correcto. La sonrisa de David era triste. Esto es más raro de lo que debería ser. Su mirada recorrió a los pasajeros que habían permanecido en silencio, que habían mirado hacia otro lado, que se habían convencido de que no era su problema. A aquellos de ustedes que no dijeron nada, que vieron cómo aterrorizaban a los niños y se quedaron en silencio porque no era asunto suyo, quiero que piensen en eso. El silencio es complicidad. Entonces sus ojos se posaron en Richard Cole y los Patterson, y su voz se volvió de acero. Y a todos aquellos que apoyaron activamente esta discriminación y que hicieron comentarios sobre que mis hijas no pertenecían, se les prohíbe trabajar en Morrison Airlines de forma permanente. La seguridad tiene tu información. La señora Patterson se levantó de su asiento, indignada. No puedes hacer eso, Marcus Thompson. El abogado dio un paso adelante con una sonrisa que no era nada amistosa. Él absolutamente puede. Es su aerolínea y tiene suerte de que eso sea todo lo que haga. El peso de la responsabilidad flotaba en el aire como el humo después de un incendio. Si estás sintiendo cada parte de esa confrontación, si puedes sentir que se está haciendo justicia, entonces presiona el botón de suscripción ahora mismo porque esta historia está lejos de terminar. Todavía tenemos que ver qué pasa con Sharon Michey y qué cambios está a punto de hacer David Morrison. Suscríbete para no perderte ni un solo momento. Y aquí está mi pregunta. ¿Crees que David fue demasiado lejos o no lo suficiente? ¿Debería haberse prohibido el paso a esos pasajeros? Deja tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber lo que piensas porque lo que ocurrió después cambiaría no solo una aerolínea sino una industria entera. David Morrison se volvió hacia Sharon Michey y su voz no tenía piedad. Señorita Michey, queda despedida con efecto inmediato. No hay indemnización y estoy presentando quejas formales ante la FAA con respecto a su conducta. La cara de Sharon se arrugó. Por favor, suplicó con la voz quebrada. Necesito este trabajo. Tengo facturas. David la interrumpió. Sus palabras son precisas y definitivas. Mis hijas necesitaban seguridad. Necesitaban decencia humana básica. Necesitaban que les creyeran. No les diste nada de eso. Patricia Freeman, directora de operaciones, dio un paso al frente. Sus acciones pusieron en peligro a los mineros, violaron las regulaciones federales de aviación y dañaron la reputación de esta empresa. Tus afortunados cargos criminales son todo lo que necesitas saber. La seguridad intervino. Sharon fue escoltada fuera del avión llorando. Su carrera en la aviación terminó en el lapso de 2 horas. Algunos pasajeros incluso aplaudieron. Otros se movieron incómodos en sus asientos. No estoy seguro de cómo sentirme al presenciar cómo la vida de alguien implosiona. David levantó la mano y los aplausos murieron instantáneamente. No aplaudas. Esto no es entretenimiento. Esto es un fracaso. Un fallo de los sistemas, de la formación, de la humanidad básica. La cabina volvió a quedar en silencio.
David se volvió hacia los miembros de su junta directiva y su voz no admitía argumentos. Estamos teniendo una reunión de emergencia aquí y ahora mismo. Los miembros de la junta sacaron sus tabletas y transformaron la cabina de primera clase en una sala de juntas improvisada. Los pasajeros observaban fascinados cómo uno de los hombres más poderosos de la aviación realizaba negocios frente a ellos. Este es el tercer incidente de discriminación racial en nuestros vuelos este año, dijo David, con la voz tensa por la ira controlada. En tercer lugar, y esto les acaba de pasar a mis hijos. Si yo no hubiera sido su padre, si hubieran sido los hijos negros de cualquier otra persona, ¿qué habría pasado? Sarah Kim, una mujer coreano-estadounidense mayor y miembro de la junta directiva, respondió con sinceridad. Probablemente los habrían expulsado y los habrían traumatizado sin posibilidad de recurso alguno. Exactamente. David dijo que eso termina hoy. Moción sobre la mesa. Capacitación obligatoria sobre Antibias para todo el personal. Junta de revisión independiente trimestral para quejas de discriminación. Política de terminación inmediata en caso de discriminación comprobada y una declaración de derechos de los pasajeros expuesta de forma destacada. El miembro de la Junta, Thomas Wright, un hombre blanco de unos 60 años, dudó. Eso es caro. La respuesta de David fue instantánea y feroz. El trauma de mi hija es caro. Nuestra reputación basada en la discriminación es cara. La justicia no es negociable. ¿Todos a favor? Todas las manos se levantaron. Aprobación unánime. Patricia Freeman ya estaba escribiendo en su tableta. Tendré las políticas redactadas a finales de la semana. James Chen, el jefe de recursos humanos, asintió. Todo el personal será notificado mañana. La formación comienza dentro de los 30 días. Una hora más tarde, David estaba sentado con Isabella y Sofía en un tranquilo salón del aeropuerto, lejos de las cámaras en medio del caos. Sus hijas estaban acurrucadas a ambos lados de él, exhaustas y emocionalmente agotadas. «Papá», preguntó Isabella en voz baja, «¿por qué fue tan mala con nosotros?» David respiró hondo y eligió la honestidad en lugar de la comodidad. Porque algunas personas tienen odio en el corazón, pequeña. Y cuando ven a alguien que se ve diferente, ese odio sale a la luz. Pero no hicimos nada malo, susurró Sofía. David la atrajo más hacia sí. Lo hiciste todo bien. Fuiste educado. Fuiste honesto. Fuiste valiente. Esto no fue tu culpa. Isabella miró a su padre con ojos demasiado mayores para una niña de 10 años. Siempre será así. David sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. A veces, pero no siempre. Vieron al señor y la señora Johnson, a la señora Martínez, al oficial Williams, al amable auxiliar de vuelo, a James. Hay gente buena en todas partes. Tenía tanto miedo, admitió Sofía, y se rompió la barrera. Empezó a llorar de nuevo, y David la abrazó con más fuerza. Lo sé, cariño, y siento mucho no haber estado ahí para protegerlos, pero se protegieron. Fueron fuertes. Su mamá estaría muy orgullosa. Al mencionar a su madre, Isabella también empezó a llorar. Ojalá mamá estuviera aquí. A David se le quebró la voz. Yo también. Ella también enfrentó cosas así. Saben, la gente asumía que se casó conmigo por dinero, asumía que su abuelo la había obligado. Tenía que demostrar que su amor era real. Pero nunca dejó de amar, nunca dejó de ser amable. Eso es lo que quiero para ustedes. No dejen que el odio los vuelva odiosos. Sofía se apartó un poco, mirando a su padre con miedo en los ojos. ¿Aún podemos volar? ¿Tienen miedo?, preguntó David con dulzura. Ambas asintieron. David les besó la frente. Entonces volaremos juntos hasta que ya no tengas miedo. Trato hecho. Trato hecho. Isabella susurró. Pero la historia no se quedó contenida en esa tranquila sala de espera. En cuestión de horas, se había extendido por todo el país. Las grabaciones de los pasajeros inundaron las redes sociales. El video de Sarah Martínez se volvió viral,
acumulando millones de visualizaciones en las primeras horas. La etiqueta Gemelas Morrison fue tendencia mundial. Los medios de comunicación recogieron la historia con titulares que hicieron que la gente dejara de seguir leyendo. Las hijas de un multimillonario, discriminadas racialmente en su propia aerolínea. David dio una conferencia de prensa esa misma noche, de pie frente a un muro de cámaras con sus hijas a su lado. Lo que les pasó a mis hijas les pasa a los niños negros todos los días, dijo con voz firme y potente. La única diferencia es que yo tenía el poder de hacer algo al respecto. Pero todos los niños merecen protección, independientemente de quienes sean sus padres. Hizo una pausa, estableciendo contacto visual con las cámaras, asegurándose de que cada palabra impactara. Estamos implementando cambios radicales, no solo en mi aerolínea, sino que hago un llamado a toda la industria de la aviación para que mejore. Luego bajó la mirada hacia Isabella y Sofía. A Isabella y Sofía, no hicieron nada malo. El mundo les falló, pero vamos a arreglarlo. Mientras tanto, Sharon Michel intentó dar su versión de los hechos a los medios. Afirmó que solo estaba haciendo su trabajo, que había seguido el protocolo, que la habían convertido injustamente en chivo expiatorio. El público no se lo creyó. La reacción fue rápida y despiadada. Sus redes sociales se inundaron de comentarios. Su dirección se filtró en línea, algo que David condenó públicamente. Aunque Sharon había intentado destruir a sus hijos, de la noche a la mañana se quedó sin empleo en la aviación. Ninguna aerolínea la aceptaría. Su carrera había terminado. Algunos lo llamaron justicia. Otros lo llamaron demasiado severo. Pero todos coincidieron en una cosa: lo que le sucedió a Isabella y Sofía Morrison no debería volver a sucederle a ningún niño. Y David Morrison se aseguraría de que así fuera. Quinto acto: sanación y esperanza. Pasaron 3 meses, 3 meses de cambio que repercutieron en toda la industria de la aviación. Morrison Airlines implementó todas las políticas que David había prometido. Tolerancia cero a la discriminación, ya sea por parte de los pasajeros. Para el personal, una junta de revisión independiente investigaba todas las quejas. Una declaración de derechos de los pasajeros se exhibía de forma destacada en cada puerta de embarque de cada cabina. El 100% del personal, sin excepciones, completó la capacitación de Antibias, y la industria estaba atenta. Varias aerolíneas importantes adoptaron discretamente políticas similares, aunque pocas admitieron seguir el ejemplo de David Morrison. Pero para Isabella y Sofía, los cambios de política no borraron lo que les había sucedido. Estaban en terapia, superando el trauma de haber sido tratadas como criminales a los 10 años. Y David voló con ellas en cada viaje durante meses, reconstruyendo lo que Sharon Michel había intentado destruir. Poco a poco, las niñas comenzaron a sanar. Se mantuvieron en contacto con quienes las defendieron. El señor y la señora Johnson se convirtieron en abuelos adoptivos, amigos de la familia que se registraban regularmente. Sara Martínez, la abogada que lo había registrado todo, les enviaba tarjetas de aliento. La oficial Williams se convirtió en su amiga por correspondencia. Sus cartas estaban llenas de historias de coraje y resiliencia. Y James, el amable auxiliar de vuelo que intentó detener a Sharon, ahora trabajaba directamente con recursos humanos en la capacitación del personal. Les contó a todos los que lo escucharon que Isabella y Sofía lo habían inspirado a alzar la voz, a nunca callar ante la injusticia. 6 meses después del incidente, ocurrió algo extraordinario. Isabella y Sofía le dijeron a su padre que estaban listas para volar solas de nuevo. David estuvo con ellas en el aeropuerto de Miami, con el corazón en un puño. «No tienes que hacer esto», dijo con dulzura. Isabella lo miró con determinación. «Queremos hacerlo. No podemos dejar que una persona mala nos quite las alas». Sofía asintió, añadiendo palabras que dejaron a David sin aliento. «Eso es lo que diría mamá, ¿verdad?». Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Eso es exactamente lo que ella diría.
Los acompañó hasta la puerta donde ahora se habían implementado nuevos procedimientos. A cada menor no acompañado se le trató con especial cuidado, especial atención y especial dignidad. Y en la puerta estaba Marcus Johnson, el anciano que los defendió 6 meses antes. Se había retirado de su carrera, pero ahora trabajaba a tiempo parcial para Morrison Airlines, solicitando específicamente trabajar con niños. Mis pasajeros favoritos. Marcus sonrió radiante cuando los vio. Vamos a ocuparnos de ustedes dos. Cuando abordaron el avión, la azafata principal que los esperaba era Kesa. La habían reintegrado después de un extenso entrenamiento y un periodo de prueba después de demostrar que había aprendido de su fracaso. Kesa se arrodilló al nivel de la niña, con una mirada sincera y de disculpa. Isabella, Sofía, os fallé antes. Me quedé en silencio cuando debería haberte protegido. Te prometo que eso nunca volverá a suceder. Estás a salvo conmigo. Las niñas asintieron, aceptando sus disculpas con una gracia que no debería existir en niñas de 10 años. Ocuparon sus asientos en primera clase. Por supuesto, era de primera clase. Y esta vez, otros pasajeros sonrieron. Algunos los reconocieron. Una mujer se inclinó y susurró: «Ustedes son las chicas Morrison. Son muy valientes». El vuelo fue perfecto. Sin incidentes, exactamente como debería ser volar. Isabella y Sofía enviaron mensajes de texto a su padre durante todo el viaje, enviándole actualizaciones, selfies y mensajes llenos de emoción en lugar de miedo. Cuando aterrizaron sanos y salvos y fueron recibidos por su abuela, Sofía envió un último mensaje de texto. «Lo logramos, papi. Volamos. Estamos bien». David, sentado en su oficina en Nueva York, miraba su teléfono con lágrimas corriendo por su rostro. Él respondió: «Estás más que bien. Eres extraordinaria». Y en ese momento, David Morrison supo que, aunque el mundo había intentado quebrar a sus hijas, ellas habían hecho algo mucho más poderoso. Se habían negado a seguir rotas. Habían recuperado sus alas. Habían demostrado que la valentía no es la ausencia de miedo. Es volar de todos modos. Porque Isabella y Sofía Morrison no eran solo supervivientes, eran guerreras. Y su historia apenas había empezado a cambiar el mundo. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestro próximo video.